Vamos a leer Juan capítulo 12, versículos 12 al 15, y vamos a leer juntos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: No temas, mira, Sión, he aquí, tu rey viene montado en un pollino de asna. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Y quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes en este lindo domingo de Ramos. Mi nombre es José Alonso, para los que no me conocen, y tengo el privilegio de ser el pastor de Shepherds en español. Hoy quiero iniciar con una de las obras más famosas de la literatura hispanohablante y universal: Crónica de una muerte anunciada. Estoy seguro que algunos han escuchado el título de esta obra del Nobel de Literatura colombiano. ¿Cuántos colombianos hay acá? Amén, wow. Nos invadieron los colombianos. Excelente. Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. Y en esta novela de Crónica de una muerte anunciada, él nos presenta un pequeño pueblo que se despierta sabiendo una sola verdad ineludible: los hermanos Vicario van a matar a Santiago Nazar por haber deshonrado a su hermana Ángela. Ahora, lo extraordinario de esta novela no es el asesinato en sí, sino que todo el mundo lo sabía. Lo sabía el carnicero en el mercado, lo sabía el lechero, lo sabía el alcalde, incluso el sacerdote del pueblo. Los hermanos Pedro y Pablo Vicario anunciaron públicamente sus intenciones y se dirigen a la plaza del pueblo para afilar sus cuchillos con los que ellos mataban cerdos, porque trabajaban en el matadero, y le dieron a la gente indicios de lo que ellos planeaban hacer. Así que el destino de Santiago Nazar no era un secreto susurrado en las sombras. Era una fatalidad que flotaba en el aire de la mañana, un evento que todos comentaban en el pueblo. Así que desde la primera página del libro, el lector y el pueblo ya conocen el final. No hay sorpresa. La historia no se trata de qué va a pasar, ya todo el mundo sabe desde el principio, sino que la historia se trata del cumplimiento implacable de un destino que ya estaba en boca de todos. Fue literalmente la muerte más anunciada del mundo. Esta imagen de un evento inevitable, un destino ya escrito y conocido por la comunidad en general, nos sirve como un espejo perfecto para viajar en el tiempo y mirar hacia Jerusalén, en el primer día de la semana. Porque lo que ocurrió ese domingo no fue una marcha improvisada, no fue un desfile organizado a última hora por una multitud emocionada. Lo que ocurrió el domingo de Ramos, hace aproximadamente 2000 años, fue la crónica de una entrada anunciada. Y esto es precisamente el título del mensaje de hoy: Domingo de Ramos, crónica de una entrada anunciada. Y esto lo conocemos como la entrada triunfal de Jesús. Vamos a leer de nuevo el versículo 13 de Juan 12. Dice: tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana. Hosana significa sálvanos ya. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Resulta que este evento,
Este momento del Domingo de Ramos, que hoy conmemoramos, fue anunciado antes de que siquiera Jesús hubiese nacido. Los profetas de Israel ya habían escrito el guión de este momento exacto en la historia. No era un secreto, todo el mundo lo sabía. Los escribas habían copiado a mano las palabras, porque así se hacían los manuscritos en los tiempos antiguos, a mano. Los fariseos sabían de memoria estos versículos y el pueblo llevaba generaciones enteras esperando que esa página de la profecía se hiciera realidad. Ahora, la idea principal que quiero compartir con ustedes y lo que deseo que recuerden hoy es: debo recibir al Rey anunciado, no solo con labios que aclaman, sino con corazón que obedece. Debo recibir al Rey anunciado, no solo con labios que aclaman, sino con corazón que obedece. Hoy quiero mostrarles 4 cosas que Dios revela de sí mismo en el Domingo de Ramos. Y ustedes tienen allí en sus notas, el primer punto es: en el Domingo de Ramos Dios revela su omnipotencia. En el Domingo de Ramos Dios revela su omnipotencia. Ahora, esta palabra que usamos muy poco en el español viene del latín omnis, que significa todo. Luego la palabra potens, que significa poderoso. Y luego el sufijo ia, que significa cualidad. O sea, omnipotencia significa la cualidad de ser todopoderoso. Eso es lo que significa. O sea, que Dios revela el Domingo de Ramos que Él tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Él tiene el poder sobre los reyes, Él tiene el poder sobre los reinos, Él tiene el poder sobre los eventos, Él tiene el poder sobre el tiempo. Vamos a ver de qué manera el Domingo de Ramos revela la omnipotencia de Dios, que Él es todopoderoso. Ahora, les hemos repartido esta gráfica que es una línea del tiempo. Y vamos a ir viendo paso a paso. Les he puesto todo aquí para que no tengan que tomar apuntes. Los versículos están allí. Vemos una línea en la parte de abajo donde hay una Biblia a mano izquierda. Y en esa línea van a estar los versículos que apoyan todo lo que les voy a decir. Luego hay una línea superior más delgada que es a donde vamos a estar indicando los eventos que van sucediendo aquí, basados en las profecías que la palabra de Dios nos da, para que veamos de qué manera el Domingo de Ramos es una crónica de una entrada triunfal anunciada. Muy bien. Les voy a dar un poquito de contexto a la historia para que entendamos mejor qué es lo que está sucediendo. Resulta que Dios le había dicho a los israelitas que debían cultivar la tierra 6 años y en el 7º año debían dejar descansar la tierra. Debían darle reposo a la tierra. Pero resulta que Israel por 490 años no hizo caso. No dejaron descansar la tierra. 490 años, si lo dividimos en grupos de 7, estamos hablando de 70 grupos de 7 años en donde Israel no dejó descansar la tierra. De alguna manera Israel le debía a la tierra 70 años de descanso. Pero como Dios fue el que les dio las instrucciones, le debían era a Dios los 70 años de descanso para la tierra. Así que por esa desobediencia, Dios entonces, en el año 605 antes de Cristo, allí cumple lo que había Dios predicho por medio del profeta Jeremías, quien anunció que Dios traería a los babilonios para disciplinar a Israel por su desobediencia. Entonces Jeremías profetiza previamente y en el 605 vienen los babilonios por primera vez. Los babilonios hacen 3 campañas: 605, 597, 586. El 586 es la última campaña de invasión. Entonces, a partir del 605, los babilonios vienen y se llevan gente de Judá, entre los cuales estaba el profeta Daniel, por ejemplo.
Se lo llevan para Babilonia a él y a sus amigos y a otros judíos. Y allí empieza a contar los 70 años que Israel le tenía que pagar a Dios por no haber obedecido el mandamiento de dejar descansar la tierra el año séptimo cada vez que labraran la tierra por 6 años. Entonces empieza allí el conteo regresivo. Resulta que si avanzamos del 605 antes de Cristo, avanzamos 70 años, entonces en el año 535 se cumplen esos 70 años de cautiverio. Entonces allí vemos en el 605 la cara del profeta Jeremías en caricatura, ese no era así. Y en el 535 vemos una flechita de regreso, porque resulta que es allí, después de 70 años, que el rey Ciro de Persia, porque vienen primero los babilonios, invaden a Judá, se llevan a algunos de Judá, entre los cuales estaba Daniel y sus amigos. Pero mientras esto pasó en esos 70 años, Babilonia es derrotado por los persas. Entonces, cuando ya pasen los 70 años, el imperio que reinaba era el imperio persa, no el babilonio. Por eso el rey Ciro de Persia manda a que los judíos regresen para reconstruir la ciudad. Y eso, como está indicado, lo encuentran en 2 de Crónicas 36, versículos 21 al 23. Entonces, pasan estos 70 años de cautiverio, eso es lo que se conoce como el cautiverio. Pasan estos 70 años donde Israel fue exiliado para que la tierra descansara, ahora obligados, ahora disciplinados por Dios. Pero resulta que un año antes de que se cumpliera este cautiverio de 70 años, allá en Babilonia, ahora reino persa, resulta que allá estaba Daniel y Daniel da una profecía. Entonces vemos ahí un año antes y ahí dice el número 70 en nuestra cronología. Resulta que Daniel hace una profecía conocida como la profecía de las 70 semanas. Esta es una de las profecías más impresionantes de toda la Biblia. Y mi oración es que hoy pueda explicarles la profecía de una manera clara y sencilla. Y por eso les doy toda esta cronología para que puedan revisar todo esto en casa con sus Biblias. Bien, entonces Daniel da una profecía que habla de 70 semanas y vamos a analizar cómo dentro de esta profecía está el cumplimiento exacto del día en que Jesús entraría el domingo de Ramos como el rey aclamado por algunos. Leamos Daniel 9:25 donde se da la profecía. Dice así: has de saber y entender que desde la salida de la orden, o sea, va a haber una orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, hasta la venida del Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Bien, entonces aquí se mencionan varias cosas. Se menciona una orden, un edicto para restaurar a Jerusalén, ¿ok? Eso es lo que se menciona ahí. Luego se menciona la venida del Mesías príncipe, que es precisamente este evento, el Domingo de Ramos. Se menciona que habrá 7 semanas. Lo interesante es que el texto hebreo no dice semanas. El texto hebreo, que es en el idioma en el que se escribe originalmente esta profecía, resulta que lo que dice ahí es 7, en este inicio dice, habrá 7 semanas, dice 7 septenios. Un septenio, así como una década son 10 años, un quinquenio son 5, un septenio son 7 años. Entonces, en hebreo lo que dice es que hay 7 grupos de 7 años. Lo traducen semanas, pero en realidad son grupos de 7 años. O sea que va a haber unos periodos, un periodo de 7 grupos de 7 años, o sea 49 años, y luego va a haber un 62 grupos de 7 años. Bueno, vamos a mirarlo en nuestra gráfica aquí. Bien, entonces la orden aparece allí en el 445. Sabemos la fecha exacta porque Nehemías capítulo 2 nos dice, y los que estuvieron aquí en el servicio conjunto que hicimos, inglés y español, y si no han visto ese mensaje sobre Nehemías, yo prediqué precisamente ese texto, pueden entrar a nuestra página web, miiglesia.es, y buscarlo, y allí está en español.
En el capítulo 2 de Nehemías se narra que Nehemías trabajaba con el rey de Persia, con Artajerjes. Y resulta que ahí se dice que cuando Nehemías le cuenta al rey que él desea regresar allá a Jerusalén para reconstruir las murallas, el rey Artajerjes da un edicto y le da el permiso para que vaya y regrese. Y ahí se nos dice exactamente el día en el que eso sucede. Entonces, esto sucede allí en el año 445 antes de Cristo. Ese es el edicto del cual Daniel habló y dijo, desde ese momento hasta el Mesías príncipe van a suceder dos grupos de años. Un grupo de 7 grupos de 7, o sea 49 años, que ahí está en la gráfica, 49 años desde ese edicto. Y otros 62 grupos de 7 años. Lo parte así porque va a haber un evento en la mitad, o pues no en la mitad, sino al final de los 49 años iniciales. Y ahí dice que luego entonces al final de eso vendría el Mesías. Ahora, Dios muestra que Él es todopoderoso al anunciar con anterioridad, por medio de varios profetas, no solamente Daniel, de que esto era lo que iba a suceder. Dios muestra que Él tiene el poder sobre el tiempo, las decisiones, los reyes, los imperios, de una manera increíble. Y por eso es importante recordar la idea principal. Debo recibir al rey anunciado, no solo con labios que aclaman, sino con corazón que obedece. Ahora, vemos aquí el segundo evento después del anuncio para reconstruir a Jerusalén. Resulta que tenemos aquí entonces que se restaura la santa ciudad. Entonces, Nehemías regresa a Jerusalén para el año, después de 49 años, se edifica el templo, se edifica las murallas y entonces se cumplen esos primeros 7 grupos de 7 años. Lo que profetizó Daniel se cumple. Y luego quedan esos otros añitos que cuando miramos esos otros grupos de 7 años, esos 69 septenios, nos dan 434 años. Entonces, cuando miramos 49 más 434 nos da 483 años. ¿Ok? Eso quiere decir que entre el edicto que se da en Nehemías capítulo 2 para restaurar a Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, o sea, Cristo en el Domingo de Ramos, pasarían 483 años. Hay algo importante que quiero mencionarlo, porque si ustedes van a casa a mirar la matemática y dicen, ay, pero hay algo que no cuadra, es porque arriba dice 476 años solares. Porque resulta que los judíos cuentan los años lunares, y los años de los judíos son de 360 días, no son de 365. Entonces, cuando miramos el número de días de los años lunares, 483, y dividimos en 365, nos da el número de años solares, que son 476. Como nuestro calendario gregoriano maneja años solares, por eso es importante hacer esa anotación. Ahora, cuando entonces al avanzar 476 años solares a partir del año 45 antes de Cristo, eso nos deja en el año 31 después de Cristo. Pero hay un error de 2 a 3 años en el establecimiento o la fijación del año 0 en el calendario gregoriano que conocemos nosotros, que manejamos hoy. Así que esto nos da el espacio suficiente para mostrar cómo se había profetizado de la venida del Mesías príncipe que ocurre el 6 de abril del año 32. Es interesante porque Dios muestra su increíble poder al dar estos detalles tan increíbles. Y es por eso que el Domingo de Ramos es más que simplemente lo que conocemos tradicionalmente como el día en que se celebran las palmas. Y en nuestros países, recuerdo mi abuelita y mi mamá tenían las ramitas y hacían unas cruces lo más de bonitas con las palmas y las mantenían detrás de la puerta durante todo el año.
Pero es más que eso, es más que simplemente un evento en el calendario religioso, sino que es una declaración donde Dios está mostrando su poder, donde está Dios mostrando su omnipotencia. Y esto es lo que diferencia la Biblia de otros documentos. Esto es lo que valida la Biblia como la palabra de Dios y es su precisión y exactitud profética. Entonces, por eso, idea principal, debo recibir al Rey anunciado, no solo con labios que claman, sino con corazón que obedece. Muy bien, el Domingo de Ramos revela, número 1, la omnipotencia de Dios, y número 2 en nuestras notas, su omnisciencia. Ya vimos que omnipotencia significa todopoderoso, la cualidad de ser todopoderoso. Ahora, omnisciencia es la cualidad de saber todas las cosas. Dios en el Domingo de Ramos no solo revela su omnipotencia, sino también su omnisciencia. El que Él sabe todas las cosas, Él sabe todos los acontecimientos, Él conoce el futuro a perfección. Mateo 21:4 dice, esto sucedió. ¿Qué? El Domingo de Ramos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión. Sión es el monte donde está Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. O sea, Mateo está diciendo aquí que el Domingo de Ramos es el cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que se da 500 años antes del nacimiento de Jesús. No solamente Dios da detalles sorprendentes acerca de la fecha, sino que también da detalles sorprendentes acerca de las circunstancias exactas de cómo vendría el rey príncipe, el Mesías. No había manera de perderse la crónica de una entrada anunciada. Todo el mundo estudioso de las Escrituras debía saberlo. De hecho, les voy a comprobar lo que les estoy diciendo. Había una comunidad de judíos conocidos como los esenios. Los judíos tenían básicamente 4 sectas o grupos. Estaban los fariseos, que eran los religiosos, los que aparentaban vivir la ley de Dios, que Jesús tiene encuentros con ellos, y fariseo en ese tiempo no significaba hipócrita. Con el tiempo, a partir de los evangelios, ahora fariseo es sinónimo de una persona hipócrita, ¿cierto? Pero en ese momento no, aunque eran hipócritas, pero Jesús vino a confrontarlos. Estaban los escribas, que eran los saduceos, que eran los políticos, los que lideraban el templo. El sumo sacerdote era de los saduceos. Estaban también los celotes, que eran los guerrilleros, eran los que se oponían al imperio romano en el primer siglo. Y estaban los esenios. Estos esenios eran una comunidad de hombres que consideró que Jerusalén era muy pagana y que no estaban siguiendo un judaísmo suficientemente puro, y ellos se aislaron de la sociedad y decidieron no casarse ni nada. Eran un grupo solamente hombres dedicados a copiar las escrituras. Resulta que ellos fueron los que escribieron los rollos del Mar Muerto, que son los que se encontraron a finales de la década de los 40, hacia 1948, esos rollos de Qumran. Qumran es la zona al lado del Mar Muerto donde se encontraron estos rollos, y esos rollos fueron escritos por esta gente, los esenios. Resulta que en los escritos de los esenios hay comentarios de ellos mismos interpretando Daniel capítulo 9, lo que estamos hablando hoy, donde ellos mismos declaran que la profecía de las 70 semanas, la semana 69, la venida del Mesías príncipe, se cumpliría dentro de su generación. Eso quiere decir en el siglo primero. Ellos estaban esperando que se cumpliera la profecía de las 70 semanas en la semana 69. Porque recuerde, allí Daniel dice, había un grupo de 7 grupos de 7 años y luego 62 grupos de 7 años para un total de 69 grupos de 7 años. Queda una semana pendiente, queda todavía una semana pendiente, ya les voy a decir dónde se ubica esa semana. Pero ellos creían fielmente de que el cumplimiento de la venida del Mesías se daría precisamente en esta generación del primer siglo. Ahora, uno ve, por ejemplo, personas en el templo, vemos en los evangelios
un par de personas que estaban esperando al Mesías. ¿Y por qué lo estaban esperando? No solamente a nivel general, sino tenían la convicción de que sus ojos verían al Mesías antes de morir. ¿Por qué? Porque seguramente entendieron también la crónica de una entrada anunciada. Sabían lo que los profetas habían dicho. Y seguramente algunos dentro de la multitud estaban seguros de que el que venía entrando a Jerusalén era el Mesías. Y seguro, como dice Mateo, algunos también tenían en mente Zacarías 9:9. Así que el Domingo de Ramos refleja la omnipotencia de Dios y también la omnisciencia de Dios. Y número 3, en el Domingo de Ramos Dios revela también su fidelidad. Su fidelidad. Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe y Dios es fiel. Amén. Veamos entonces ahora lo que dice Zacarías. Ya leímos cómo Mateo trae esta profecía a colación para decir, esto ocurrió en cumplimiento a la profecía, al anuncio de esta profecía más o menos 500 años antes de Cristo. Dice acá, regocíjate sobremanera, hija de Sión, o sea, la ciudad de Jerusalén. Regocíjate, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Qué interesante. En la profecía de las 70 semanas de Daniel, que se da mientras Judá está en cautiverio allá, se da este mensaje de esperanza. O sea, cuando Israel recibe este mensaje de Daniel en cautiverio, es un mensaje de esperanza en el cual los judíos dicen, va a venir el Mesías, va a venir la salvación, va a venir. Y Zacarías refuerza diciendo que Dios traerá gozo, que Dios traerá esa salvación y que todo ese sufrimiento que ha experimentado Israel va a cesar con la llegada del rey a Jerusalén. Así que los que eran estudiosos de la palabra sabían que vendría hacia el primer siglo y que vendría y entraría en un pollino, o sea, en un burrito pequeño. Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Y aquí vemos cómo Dios le cumple a Israel de que le enviaría al Mesías en esa fecha que el profeta Daniel estableció, dio, anunció y que vendría de una manera muy particular como la describe Zacarías 9:9. Y finalmente, en el Domingo de Ramos, punto número 4, Dios revela no solamente su omnipotencia, no solamente su omnisciencia, no solamente su fidelidad, sino también su amor. Dios manifiesta su amor en el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque cuando Dios le anuncia a Israel de que vendría el Mesías, en el primer siglo Israel estaba lejísimos de Dios. No tenían templo por mucho tiempo, no les quedaba tiempo por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones. Se había convertido en un negocio. Lo que había sido para adorar a Dios lo convirtieron en un negocio horrible. Por eso Jesús levanta las mesas de los cambistas que engañaban a los viajeros que venían de lejos a ofrecer sus sacrificios y adoración a Dios. Así que Israel lo que merecía era que el Mesías viniera a enjuiciarlos, que el Mesías viniera a castigarlos, que el Mesías viniera y que la élite religiosa que gobernaba Israel, que estaban completamente corruptos en ese momento de la historia, recibieran su merecido. Pero en lugar de eso, Dios cumple su palabra siendo fiel y manifiesta su amor, porque en lugar de eso, cuando la gente dice sálvanos ya, hosana, Dios viene en Jesús de una manera en la que entra a Jerusalén para la Semana Santa, dando inicio a esa semana de pasión. Y Él entra mostrando dos cosas, literal A, para que tomen nota, misericordia. Misericordia. Él muestra su amor manifestando misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es cuando no se nos da el castigo que merecemos. Eso es misericordia. Dios tiene misericordia cuando no nos castiga, cuando no nos trata como merecemos. Eso es misericordia. Entonces Dios muestra su misericordia porque Jesús
No enjuició a Israel en ese momento. Miren lo que dice de nuevo los versículos 14 y 15 que leímos al inicio. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él. ¿Por qué era relevante este dato? ¿Por qué los evangelios mencionan que Jesús se sube en un burrito? Como está escrito. Miren el versículo 15. No temas. No temas. Mira, Sión. O sea, ellos tenían razones para temer. Pero el Señor le dice, no temas. No temas. He aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Y entonces los israelitas dirían, nos salvamos. Pero ¿qué significa que Jesús vendría en un burrito, en un pollino de asna? Resulta que los reyes, cuando venían a la guerra, venían montados en un caballo. Y los reyes, cuando iban en son de paz, iban montados en un burrito. Por lo tanto, Dios está mostrando su misericordia y está anunciando que el Mesías vendría en un burrito, porque vendría no a enjuiciar, sino a traer paz y a traer salvación. El burrito es un animal de paz. Así que en su primera venida, Dios envía al Mesías a mostrar misericordia y no juicio. Y por eso le dice, no temas, Jerusalén, no temas. Y la misma oferta está abierta para ti hoy. El Mesías en su primera venida no vino a destruirnos, vino a salvarnos. Vino a ofrecernos restaurar nuestra relación con Él. Vino a que ahora podamos tener paz para con Dios por medio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que fue sacrificado por nuestros pecados para que ahora yo no tenga que pagar, sino al poner mi fe en Jesús, Él entonces con su sacrificio cubre mi culpa, cubre mi condena y ahora estoy en paz delante de Dios. Amén. En el Domingo de Ramos, Dios te dice, tu rey vino a salvarte. Tu rey vino a salvarte de tus pecados. Hoy es el día que rindas tu vida a Él. Y literal ve, Dios no solamente mostró su amor en misericordia, sino en gracia. Gracia es la palabra clave para que anotemos allí. Entonces, si misericordia es cuando no se nos da lo que merecemos, el castigo que merecemos, gracia es cuando se nos da lo que no merecemos. Por un lado, la misericordia frena el castigo y por el otro lado, la gracia extiende la bondad. Se nos da lo que no merecemos. No merecemos ser perdonados de nuestros pecados. Lo que merecemos, si somos justos, es castigo. Dios es justo, pero no solamente es justo, es un Dios de gracia. Y a pesar de que merecemos ser castigados eternamente por nuestros pecados, Dios extiende su gracia al enviar a Jesús para que pague por nosotros. Así que Dios nos ofrece el perdón, Dios nos ofrece la restauración que no merecemos. Por eso muestra su gracia. Volvamos a Daniel para ver de qué manera esto encaja. Profecía de las 70 semanas, versículo 26. Después de las 72 semanas, recordemos que primero había un grupo de 7 semanas, que fueron los 49 años. Vino la restauración del templo, de la ciudad, cuando Nehemías regresa a Jerusalén. Y luego venía otro grupo de 62 grupos de 7 años. O sea, que cuando se cumpliera ese grupo final, dice, el Mesías será muerto. Wow, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Excelente escritura para mostrarle a un judío. El Mesías moriría. Después de la entrada triunfal, cuando el Mesías príncipe viniera, dice acá, cuando se cumple esa semana 62, ese último grupo de 62 semanas, que nos da un total de 69, queda una semana pendiente, ya vamos a ver dónde queda esa semana. Resulta que, o ese grupo de 7 años, resulta que al final de ese grupo de 62 grupos de 7 años, cuando vendría el Mesías príncipe en el Domingo de Ramos, dice que después de eso, el Mesías sería muerto. Y es exactamente lo que sucedió en la Semana Santa.
Exactamente después de la venida del Mesías príncipe a Jerusalén, el Mesías sería muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, o sea que iba a venir otro príncipe, un gobernador de un pueblo que iba a venir, destruirá la ciudad y el santuario. Wow, esto a mí se me eriza la piel y lo he estudiado muchas veces. Por años he estudiado esta profecía. Y es increíble pensar que Jesús está mostrado aquí, anunciada su venida en Daniel 9:26, 500 años antes de Jesús, de que vendría, luego que entrara el Mesías príncipe, como sucedió, sería muerto y luego vendría un príncipe de un pueblo y destruiría la ciudad y el santuario. Amados, eso sucedió el año 70 después de Cristo. Más o menos 40 años después de la muerte de Cristo, viene Tito Vespasiano, general romano. Dice acá, su fin, el fin de la ciudad, vendrá como inundación, con inundación, perdón. Ahora, la palabra inundación es muy interesante. Les dije que el Antiguo Testamento es escrito principalmente en hebreo, algunas partes en arameo, pero el hebreo, esta palabra inundación la utiliza en otras partes como un ejército, para dar la imagen de un ejército grandísimo que cuando entra a conquistar o a tomar una ciudad es como una inundación. Entonces, su fin, dice aquí Daniel, la destrucción de la ciudad y la destrucción del templo vendría como una inundación dirigida por un príncipe que es, ya lo sabemos, que es Tito Vespasiano, porque estamos en el lado de la historia donde miramos hacia atrás y ya vemos que cómo se cumplió esto. Y ese líder de un pueblo, el pueblo del príncipe, que serían los romanos, vendrían con inundación. Resulta que los romanos sitian a Jerusalén. 5 meses dura ese sitio. No penetraban, pero le dieron con toda. Y con toda la artillería militar. Los romanos trajeron 4 legiones completas. Eso equivale a 40 a 60 mil soldados romanos. Y por eso Daniel lo ve como una inundación. Así que volviendo a nuestra línea del tiempo, vemos allí el Domingo de Ramos en verde, en el centro aquí casi, y allí en el abril 6 del año 32 después de Cristo. Luego dice que el Mesías sería muerto, ahí está la cruz. Y luego dice que vendría un príncipe, que sucede en el año 70, que arrasaría la ciudad como una inundación. Y eso sucede con este ejército romano, que cuando entran después de 5 meses, los romanos fastidiados, hastiados de que estos no se dejan conquistar, cuando entran con toda y destruyen todo lo que estaba a su paso, incluido el templo, cumpliendo la palabra de Jesús cuando les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y se cumple la palabra del Señor. Dios demostró su gracia enviándoles un Salvador, pero ¿qué pasó? Rechazaron la mayoría al Salvador. Y como consecuencia de la gracia rechazada, entonces cuando tú rechazas la gracia, lo único que queda es juicio. Es lo único que queda. Hasta el día de hoy, desde el año 70, no ha habido templo en Jerusalén. El muro de los lamentos, los que han ido a Jerusalén, los que han visto las fotos o los videos, no era un muro del templo, es el muro de la base del templo. Herodes amplió la base, la amplió. Entonces ese es un muro de la base del templo, del muro del templo, porque el templo estaba encima de esa base, era mucho más pequeño. Probablemente al lado de donde está construida la mezquita de Omar, ahorita, que es ese domo dorado que vemos allí en Jerusalén. Así que se destruye el templo. Se destruye la ciudad, los romanos arrasan con Jerusalén, como predijo el profeta Daniel. Ahora, miren lo que dice el versículo 27. Y él, ¿quién? Resulta que ahora, el versículo 27, habla de otro príncipe, de ese pueblo. Parece que va a haber un resurgimiento del poderío romano, del imperio romano, y uno de esos, un príncipe, el príncipe hará un pacto firme con muchos
por una semana. ¿Cuántas semanas nos faltaban de las 70? Una. Aquí está. Aquí está la semana 70 que nos faltaba. Va a haber un lapso de tiempo entre la venida del Mesías Príncipe, que sucede en Domingo de Ramos, que estamos conmemorando hoy. Va a haber un lapso de tiempo indefinido entre ese momento y lo que se describe aquí. ¿Qué se describe? Dice acá, va a haber uno que se va a levantar por una semana. Va a hacer pacto con muchos. ¿Muchos qué? Muchos judíos. Entonces va a haber un pacto de un líder que se levantará, hará un pacto firme con muchos por una semana, o sea, 7 años, recordemos. No dice el texto hebreo semanas, dice septenio. Entonces, por un septenio, pero a la mitad de ese septenio, a los 3 años y medio, pondrá fin al sacrificio. O sea, este hombre, que lo conocemos como el anticristo, este hombre va a hacer un pacto con los judíos por 7 años. En la mitad del pacto va a detener todos los sacrificios que se están haciendo allí en el santuario, allá en Jerusalén, en el templo. O sea que va a ser necesario que se reconstruya un templo. Entonces, cuando estamos mirando el reloj profético y cuando veamos que el templo se va a reedificar, no sabemos si va a ser antes de la llegada de este hombre o si ese va a ser quizás el movimiento político de él. Y va a decir, yo les voy a reconstruir el templo. Ustedes tranquilos. Y entonces los judíos van a decir, listo, este eres, lo reconstruye. Pero a la mitad de ese tiempo, dice entonces, que él va a poner fin al sacrificio de la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Volvamos al mapa para cerrar. Se levantará otro príncipe del imperio romano, el anticristo, y lo vemos allí, representado por la muerte. Resulta que antes de ese evento, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses que Cristo vendrá en las nubes por su iglesia y sucederá lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Y entonces vendrá la última semana de la profecía de las 70 semanas, el último grupo de 7 años, en donde se le conoce en la Biblia como la gran tribulación, y está escrita de Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19. Allí Dios va a derramar su ira sobre la tierra. Van a ser enjuiciadas todas las naciones, mientras nosotros estamos con Cristo en las bodas del Cordero, celebrando nuestra redención. Al final de esos 7 años, dice Apocalipsis 19, vendrá Cristo por segunda vez junto con su iglesia a establecer su reino milenial. Al final de ese grupo de 7 años, el Señor Jesús establecerá su reino en la tierra para siempre. La gente el domingo de Ramos gritó, Hosana, sálvanos ya. La pregunta es si ese es el deseo de tu corazón. Si tú quieres recibir a Cristo hoy, si no lo has hecho, para que sea el Salvador de tu vida. Algunos lo recibieron como Salvador y otros lo rechazaron hasta darle muerte, y pocos años después recibieron el martillo del juicio de Dios por medio de los romanos. En la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, el evento anunciado de la muerte de Santiago Nazar por parte de los hermanos Pablo y Pedro Vicario fue ignorado por todo el pueblo. Y el homicidio se ejecutó y nadie hizo nada para evitarlo. La historia de García Márquez es la tragedia de un pueblo paralizado por la indiferencia frente a un derramamiento de sangre inútil. Pero la historia del Domingo de Ramos es el triunfo del amor inquebrantable de Dios. Este domingo Jesús entró en Jerusalén cumpliendo la crónica de una entrada anunciada, sabiendo perfectamente que esa misma semana culminaría en su propia muerte anunciada allí en la cruz. Y no lo hizo arrastrado por la fatalidad, sino por la voluntad propia para reescribir nuestro destino y darnos salvación. Quiero cerrar con la idea principal. Debo recibir al Rey anunciado, no solo con labios que aclaman, no solo diciendo sana, sálvanos Señor, sino con un corazón que obedece. Rindamos nuestras vidas a Cristo hoy, en este Domingo de Ramos, donde Dios ha manifestado su omnipotencia, su omnipresencia, su fidelidad y su amor. Vamos a orar.